Bueno, vamos a conversar con Carlos Arrazábal, presidente de Fede Cámaras. Como siempre, Carlos, bienvenido a compartir y abordar temas que son de interés colectivo, sin duda alguna. Bueno, el gobierno ha tomado medidas recientemente, anuncia que va a tomar otras, pero la situación sigue al comienzo del año más o menos igual, tal cual como lo pronosticabas en la última oportunidad que conversamos. Mira, buenos días, saludos a todos los que nos escuchan, a todo el equipo. Lamentablemente estamos viendo más de lo mismo, no vemos ninguna intención de rectificar. Lo que anunciamos e indicamos en agosto del año pasado, cuando se hizo la propuesta de plan de recuperación económica con bombos de platillo, cuando se le quitó 5 ceros a la moneda, pero no se corrigieron los problemas fundamentales de déficit fiscal, el Banco Central no se le dio la autonomía, no se dio una política de revisión de estimulación a la producción, eliminando los controles de precios, ni siquiera se logró aumentar de hecho el precio de la gasolina, que el precio de la gasolina ahora todos lo estamos pagando mucho más caro, pero de forma informal, Claro. porque no hay moneda para pagar el precio real, cosa que es insólita. El gobierno debería aprovechar y decir, mira, el tanque de gasolina cuesta 2 bolívares, Sí. eso soberano, y es un aumento gigantesco, pero ahorita la plata se queda porque no hay ni siquiera cómo darte vuelto. O sea, no hay ni siquiera capacidad para eso. Y lo que hemos visto que la economía volvió, ya tenemos de nuevo escasez de efectivo, Sí. ya los bancos apenas están pagando 500 bolívares, en algunas agencias. Volvemos a lo mismo porque no se corrige la raíz del problema, que es el modelo económico, político y social. No hay ninguna manera que este gobierno, lamentablemente, ya pueda crear la confianza necesaria para que los actores económicos nacionales e internacionales puedan traer la inversión que se requiere. Las políticas son exactamente las mismas y de forma reiterativa. Y haciendo lo mismo, tú no puedes obtener resultados diferentes. Por cierto, Carlos, y disculpa, en medio de esa confusión y de ese fragor informativo y con tantos temas abultados apenas comenzada la semana, el día lunes se entremezclaba en todo ello, pero no tuvo la suficiente jerarquía, que el Banco Central había derogado la medida del excedente, digamos, del encaje legal del 60% por los excedentes bancarios. No sé si tienes alguna información adicional Y de ese. efectivamente, nosotros veníamos advirtiendo que, Se dieron cuenta rápido, ¿no? que el gobierno venía incrementando primero lo que llamaban el encaje legal excedentario. ¿Qué significa eso? Quizás para las personas que no manejan este tipo de nomenclatura. Eso significa que a la banca que recibe el dinero de los ahorristas, y el negocio del banco es recibir el dinero de nosotros ahorristas, prestarle a las personas que lo necesiten a través de una tarjeta de crédito, un crédito agrícola, un crédito industrial, cualquier tipo, y cobra una comisión y esos son sus ingresos. Hace una transformación, hace un crédito por esa vía. Pero cuando tú aumentas el encaje, eso significa que cuando estaba en 60%, que el 60% de los bolívares que tú depositas en el banco privado o público tiene que encajarlo, tiene que depositarlo en el Banco Central de Venezuela. Y entonces a la banca nada más le queda el 40% para hacer su trabajo. Su trabajo de intermediación. Eso es lo como te digan aquí en Televen, que tú el 60% del tiempo de publicidad tienes que hacerlo al gobierno. Y nada más te queda el 40% de publicidad para poderlo comercializar. Entonces el canal obviamente quebraría porque no tiene, o tendrías que vender esa publicidad a un precio exorbitante. Exorbitante. Pero aparte de eso, las tasas de cambio tan reguladas, las tasas de interés tan reguladas, no pueden pasar el 29% en una economía como la que tenemos ahorita. Entonces eso entendemos que lo que puso en presión, sobre todo a muchos bancos pequeños, desde el punto de vista de sus tesorerías, y el gobierno tuvo que rectificar esa medida, porque ¿qué es lo que estaba buscando? En teoría, controlar el dólar, dólar negro, el dólar paralelo, y lamentablemente eso no se controla por esa vía. Puede ser un mecanismo si va, pero no a los niveles. No hay ningún país del mundo que pueda llegar a tener un encaje en las magnitudes que aquí se está aplicando. Además, Carlos, que provocó una enorme escasez de dinero, enorme escasez de bolívares, con esa circunstancia, Claro, al tener retenido el 60% en el encaje legal. Claro, porque ¿qué es lo que sucedía cuando lo subieron primero a 40% en diciembre? En diciembre es una época normal que las empresas se endeudan para cubrir los compromisos propios de diciembre, utilidades, vacaciones, etcétera. Y no había capacidad de pedir
prestado. Aunque la capacidad de prestar de la banca se incrementó porque los bancos que tienen papeles en dólares, al devaluarse el DICOM de la forma como el DICOM se ha venido devaluando de una forma importante, también su patrimonio se ha mejorado y eso ha mejorado la capacidad de préstamo. Pero llegando un momento donde se ahorca, la gente pregunta, bueno, ¿por qué mi tarjeta de crédito tiene un límite tan bajo? Esta es una de las consecuencias, porque el gobierno limita que el banco preste en esas condiciones. Ahora, eso era previsible, Carlos. Yo no sé por qué tomaron esa decisión. Eso era previsible. Lo que pasa es que ellos partieron de una idea de que el dinero que estaba solicitando la gente en crédito lo estaba utilizando para comprar dólares. Esa fue la premisa. Esa es una sola premisa Sí. y eso es un reflejo más de la forma como se maneja el Banco Central sin independencia, sin un criterio profundo de conocimiento económico de las realidades, sin discutirlo con los actores económicos que están siendo afectados y al final del día vemos las consecuencias y que bueno, por lo menos gracias a Dios que rectificaron parcialmente porque el encaje sigue siendo alto, nada más quitaron la parte del excedentario, porque Sí. eso, de lo que varió del 1 de septiembre para acá. Ahora, a esto se le suma, cuando leo o escucho la opinión de representantes de gremios, sector agrícola, sector industrial, sector comercio, todo se vislumbra una agudización de la crisis, ¿no? De todo tipo, en los 3 sectores que te mencioné. Bueno, en todos los sectores, en los 15 sectores que hace vida en Fedecámara, no hay, tuvimos un directorio extraordinario hace 2 viernes para analizar la situación política y económica del país y lamentablemente la situación en general, hay sectores, uno recorre las calles de Caracas o de cualquier ciudad del país que nos están viendo en este momento y uno ve la cantidad de locales comerciales que cerraron en diciembre de vacaciones y todavía al día de hoy no han abierto, porque no tienen la certidumbre, cómo reponen el inventario, cómo fijo los precios en una estructura de costo cambiante totalmente, con una economía que el gobierno no fija, no fija ninguna expectativa de que va a reducir la inflación que estamos viviendo y sufriendo todos los venezolanos en la actualidad porque no toma ningún tipo de medida. Los asesores chinos que vinieron no le hicieron caso, los asesores rusos que vinieron no le hicieron caso, los 2 economistas ecuatorianos que eran de la época del gobierno de Correa que vinieron no le hicieron caso, el mismo ministro chino, a que recordemos que le dijo, no, mira, en China no perseguimos a las empresas, el 80%, el 90% de las empresas en China son privadas y más bien las promovemos. Entonces aquí siguen repitiendo la misma receta socialista de persecución a la empresa privada, de asfixiar la libre iniciativa y no podemos esperar resultados diferentes. Bueno, vamos a hacer una pausa, Carlos, y retornamos enseguida. Conversamos con Carlos Larrazábal, presidente de Fedecámaras. Continuamos conversando con Carlos Larrazábal, presidente de Fedecámaras. Cuando uno hace el examen de todas estas cosas que abordaste en el primer segmento, Carlos, uno dice, bueno, pero no hay decisiones para enfrentar la superinflación, el tema de la liquidez sigue desbordado, el tema del déficit fiscal sigue presente, no hay iniciativas y el país sigue andando a trompicones, ¿no? No, efectivamente, el país sigue y los actores económicos necesitan la confianza, necesitan poder planificar. La hiperinflación que está viviendo Venezuela tiene una particularidad versus las otras hiperinflaciones que ha sufrido Latinoamérica. Si tú la comparas con la brasileña, con la argentina, con la peruana, los gobiernos que antes de tomar las medidas macroeconómicas que corrigieron la hiperinflación, por lo menos mantenían una economía que estaba indexada e incentivada en la producción. Había producción nacional en Brasil, había producción nacional en Argentina, en Perú. Aquí lamentablemente la producción nacional se ha venido disminuyendo porque esos gobiernos entendían que tú no le podías controlar los precios cuando todas las variables estaban cambiando aceleradamente. Y hasta que no se corrigió la liquidez monetaria, no se corrigieron las medidas fiscales y cambiarias que te tenían que llevar a corregir, a anclar y a corregir la hiperinflación como ellos lo lograron corregir, no se llegó a un resultado positivo. Aquí no, aquí el gobierno persigue, regula precios, pero aumenta los gastos, aumenta la liquidez, el gobierno ha aumentado la liquidez de una forma grosera y exorbitante el año pasado y en lo que va de año continúa con la misma política y esa es la gasolina fundamental para que tú tengas la hiperinflación. Ahora, a la par de la severa crisis económica, Carlos, se profundiza la tensión política nacional. Hay una muy seria crisis política. ¿Cómo va a incidir toda esta desestabilización política, esta controversia abierta y pública en el escenario económico nacional?
Bueno, yo creo que lo que hay que, primero hay que ver que hay una expectativa de cambio. Yo creo que la sociedad venezolana, después del 5 de noviembre, nosotros sacamos un comunicado dándole el apoyo institucional a la Asamblea Nacional como instancia legítima, elegida por todos los venezolanos, y entramos a un escenario muy complejo donde hay un presidente de la República que ahora que no es reconocido por la comunidad internacional, un presidente que fue reelegido en las condiciones que ya todos conocemos, y que eso realmente crea grandes dudas y posibilidades de que la economía se recupere y que se vayan a hacer cambios. Por eso yo creo que la vía que está proponiendo la Asamblea Nacional, que es seguir lo que establece la Constitución para llegar a unas elecciones libres, verdaderas, supervisadas, con participación de todos los actores políticos, es la única vía que podemos tener para que la calidad de vida de los venezolanos pueda mejorar. Si no buscamos una salida democrática a la grave crisis que tenemos ahorita, es muy poco probable que podamos salir de la situación que estamos viviendo en los actuales momentos. Ahora, vamos aproximándonos, algunos lo pronostican hacia una paralización del país. Si vemos el tema de la producción, si vemos el tema de la hiperinflación, súmensele a eso la estampida, la diáspora de venezolanos hacia diversos países del mundo. Es un país que va sin rumbo claro ni definición definida. ¿No? Y agregando lo que tú estás diciendo, la caída del sector petrolero, Sí, claro. que es nuestra principal La deuda fuente. internacional, ¿cómo vas a pagar Claro, al caer la renta claro, petrolera? ¿Cómo asumes tus compromisos sí, internacionales? la producción petrolera, un país que producía 3,5 millones de barriles diarios, ya está produciendo 1,2 millones barriles diarios. Tiene Y hasta compromiso. menos. Y hasta menos según las estimaciones que se haga, pero con tendencia decreciente cada uno de los meses, con unos precios de petróleo que se han estabilizado alrededor de los $50 el barril, que son altos para lo que era historia. Recordemos que cuando recibió el presidente Chávez, el precio estaba en $9 el barril, que fue el precio que había cuando estaba el gobierno de Caldera, Sí. hace 20 años. Y en ese momento no teníamos crisis como la que tenemos en los actuales momentos. O sea, hay un proceso de paralización, hay un proceso acelerado de que la economía se ve incapacitada para seguir produciendo y abasteciendo los mercados. Ahorita de nuevo venimos con los periodos de siembra del año pasado, lo advertimos en este programa y públicamente, que lo ha hecho igualmente Fedeagro, Fedenagas, que nada más se sembró el 25% de las áreas. Ahora pronostican un 20%. Ahora ¿no? pronostican un 20% porque allá, para que tú planifiques lo que el gobierno no, la palabra planificación parece que no está en el vocabulario de ellos. Tú tienes que planificar las actividades económicas. Si tú vas a empezar a sembrar en el mes de abril, ya en enero tú tienes que estar previendo dónde vas a tener la semilla, dónde vas a tener fertilizante, los tractores que tú vas a necesitar, toda la actividad para que tú puedas cumplir con eso. Aquí eso no funciona. Aquí estamos metidos en una agenda política y cuando hay reuniones que a mí me decía un funcionario diplomático, para no nombrarlo, que tuvo una reunión de estas que llamaban de asesoría, que llamaban al gobierno y dice, no, es que aquí estamos cambiando los hábitos de consumo porque buscándole explicaciones a lo inexplicable. A lo inexplicable. Aquí tú tienes que sembrar maíz, tú tienes que sembrar sorgo, tú tienes que sembrar, tú tienes que propiciar la cría de ganado, tú tienes que conseguir materia prima para la industria que está paralizada y apenas está trabajando un 20%. Tú tienes que dar las libertades económicas para que cada ciudadano se dedique a la actividad de su preferencia y no cercarlo, no asfixiarlo, no ponerles permisologías que no se pueden cumplir. O sea, hay que permitir que la economía se libere y no seguirla estrangulando como que lo estamos haciendo. Y lamentablemente el gobierno que está ahorita, que con el grave problema de la legitimidad que tiene en los actuales momentos, no está en la capacidad de solventar esta situación. Bueno, y ya para concluir, y la empresa privada en una situación embarazosa y sin ningún tipo de estímulo de por medio. No se abren caminos, no se despejan dudas sobre el papel importante que puede jugar la empresa privada en la recuperación de la economía venezolana. Sí, eso es fundamental. Y mire, y por ello quizás también es importante resaltar que el próximo 9 de febrero ya va a ser presencia en Venezuela la Comisión de Investigación de la Organización Internacional del Trabajo, de la OIT, donde se va a discutir ese tema, que es las causas de la falta de diálogo social en el país con los trabajadores, con los empresarios, que es uno de los problemas fundamentales que ha originado todo esto, que el gobierno en su historia no dialoga con la sociedad, sino funciona de una forma unilateral
unilateral, tomando medidas, aumenta los salarios sin considerar las capacidades productivas ni las necesidades de los trabajadores, toma medidas económicas sin analizar el impacto de los sectores y ataca a los sectores productivos, empresariales y sindicales de una forma que nunca se había visto en la historia venezolana. Eso es lo que viene la Comisión de Investigación, de la Comisión de Encuesta de Investigación, como también se le dice, a investigar el próximo 9 de febrero, y estarán aquí durante 10 días para validar junto con el sector empresarial y junto con el sector sindical todas las dificultades que estamos viviendo en los actuales momentos. Bueno, gracias, Carlos. Te agradezco mucho que hayas compartido con nuestros televidentes y haber ofrecido un panorama, bueno, que vivimos a diario, ¿no? Desde la situación económica venezolana. Una pausa, amigos. Al regreso, arte y espectáculos en lo actual.